Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Dani Fertobar. En el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto bastante interesante y que les va a gustar mucho debido a que me hacen siempre casi la misma pregunta por querer tener mayor voltaje en los transformadores o también hacerse su fuente regulada y la cual siempre tenemos el problema de no alcanzar el voltaje deseado. En este caso, en mi caso, yo tengo un transformador modificado de microondas, el cual le he sacado 32 volts a este. Y acá tengo otro que se los voy a mostrar independientemente. Y este de acá me está dando como 19 y algo, porque son para proyectos distintos. Pero hay amigos que necesitan tener un transformador o una fuente regulada o un equipo en el cual el voltaje supera los 30 volts o los 40 volts. Y aquí yo les voy a mostrar de manera simple y fácil lo mismo que hacemos con las pilas, baterías y acumuladores. También se puede hacer con las fuentes distintas o con los diferentes transformadores. Vamos a comenzar, espero que les guste. Comenzamos ya. Ok amigos, comenzamos y como les estaba comentando, muchas personas desconocen estas cosas por no comprenderlas en su parte básica. Cuando nosotros colocamos una pila, miren lo que vamos a hacer. En serie, ahí tenemos dos pilas y cada una es de 1.2 o de 3,7 si fuera de litio. Ahí lo vamos a poner en... Esta sí es de 1.2 y esta de 1.2, que lo que hacemos al colocarlas en serie, lo que vamos a hacer que si medimos aquí y medimos acá, lo que nos va a dar es 2.4 volt en teoría, y lo que en la práctica va a ser muy parecido. No hay nada de lo desconocido en este punto. Lo mismo pasa si colocamos las baterías en paralelo y colocamos aquí una salida y otra salida. Acá tenemos 1.2 volt a cada uno, exactamente lo mismo, pero la diferencia es que en la salida vamos a tener 1.2, pero el amperaje va a aumentar. Entonces, si aquí tenemos 1 amper y aquí otro amper, lo que vamos a tener es 1.2 más 2 amperes. Así va a ser, ¿correcto? Entonces, en este caso, acá vamos a sumar los voltajes y nos va a dar 2.4, pero como ya dijimos y le dimos un valor al aire, 1 amper y 2.4 volt. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Simplemente si queremos aumentar el voltaje, los colocamos en serie. Si queremos aumentar el amperaje, colocamos en paralelo. Lo que aquí va a ir cambiando y va a variar es el voltaje que vamos a trabajar. Entonces cada vez que vamos colocando en serie, vamos aumentando el voltaje, y cuando los colocamos en paralelo, el voltaje se mantiene. El voltaje aquí aumenta, pero el amperaje se mantiene. Y acá lo que hace que el voltaje sea igual, pero lo que cambia es el amperaje que se suma. Por lo tanto, ya con esta comprensión básica, lo podemos hacer en baterías, en pilas y acumuladores. Pero hay algo que debemos comprender, y la comprensión es simple. Si esto que hacemos arriba lo hacemos con transformadores, aquí voy a hacer una caja como que fuera un transformador, y acá otro transformador, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si nosotros los colocamos en serie, aumenta el voltaje, ¿ya? Y si nosotros la colocamos en paralelo, va a pasar exactamente lo mismo. Aumentamos entonces el
amperaje. Dicho esto, muy fácil, es que si colocamos de aquí tenemos los 220 volts o los 110 volts. Tenemos la entrada y echamos a andar este transformador. En la salida vamos a tener un ejemplo de 12 volts en corriente alterna. Por lo tanto, nosotros con un puente rectificador de diodos lo vamos a transformar a corriente continua. Y en corriente continua vamos a hacer que ya ha pasado por el puente rectificador. Tenemos el positivo y el negativo, ¿cierto? Y acá exactamente lo mismo. Tenemos 12 volts que ha pasado por el puente rectificador de diodos. Y tenemos el positivo y el negativo de estas dos fuentes. Dos transformadores distintos. Ahora, si el positivo lo unimos con el positivo y el negativo con el negativo, sabemos que tenemos un paralelo. Y ese paralelo va a hacer que tengamos una salida de 12 volts o 14, ya que haya aumentado gracias a pasar por el puente rectificador. 14 volts cada uno en corriente continua. Y se va a sumar. Y 14 no se van a sumar, se va a mantener porque estamos en paralelo. Entonces van a quedar 14 volts, pero el amperaje de cada uno se va a sumar. Si aquí tenemos 2 amperes y aquí también tenemos 2 amperes, vamos a tener 14 volts y 4 amperes. Eso es lo básico que debe comprenderse. Es exactamente lo mismo que estamos mirando aquí arriba. Ahora, si nosotros colocamos el negativo con el positivo, lo unimos así, ahí, y tenemos entonces una salida positiva y una negativa. Entre los dos transformadores vamos a sumar exactamente igual que aquí arriba. Entonces vamos a tener una salida. Si tenemos 14 volts, vamos a tener una suma. Por lo tanto, la salida va a ser de 28 volts, pero el amperaje va a ser exactamente igual. Por lo tanto, va a ser 2 amperes, no 4. Lo mismo que arriba. Esto es teoría y en práctica es exactamente lo mismo. Me han preguntado también si son transformadores distintos. Si tiene uno de 17 volts y uno de 20 volts, ¿qué pasa si los coloco en serie? Simplemente es lo mismo. Se van a sumar. Vuelvo a decir, lo voy a poner por acá. Vamos a sumar un transformador de 12 y uno de 24. Lo vamos a colocar en serie y vamos a tener entonces dos transformadores, el cual 12 más 24 nos va a salir con 36 volts. Y el amperaje de cada uno, si este era de 1 y este era de 2, va a compensarse y va a quedar 1.5 amperes. Se compensa porque uno compensará al otro. No se van a aumentar. Todos creen que aquí vamos a tener un aumento de 3 amperes. No, simplemente se compensa. Esto se suma y se divide en 2 y nos va a dar 1.5 amperes. Eso es lo normal. Vuelvo a repetir. Se suman y se divide por 2. Y vamos a tener una salida compensada de 1.5. Sería la mitad de cada uno. ¿Correcto? Eso es si lo tuviéramos en serie. ¿Y qué pasaría si lo tuviéramos en paralelo? En paralelo, entonces, sería exactamente lo mismo que hablamos con las baterías. Ponemos en paralelo las dos fuentes y en paralelo lo que vamos a hacer es que el amperaje va a aumentar. Si arriba decíamos 1 y 2, va a aumentar y vamos a tener 3 amperes de salida. Perfecto. Y el voltaje hemos sabido que también ahora se va a compensar entre este y nos va a dar
la mitad. O sea, vamos a sumar y luego lo dividimos en 2 y nos va a dar el voltaje de los dos compensados. ¿Por qué? Porque lo tenemos en paralelo. Si vemos arriba que 36 volt en la salida en serie, acá ahora los 36 lo dividimos en 2 porque están en paralelo y nos va a dar la mitad de los 36 volt, que sería 18 volt. Si esto es teoría, en la práctica debiese ser muy parecido. Así que esto que acabo de explicarles es algo que ustedes pueden hacer con un cargador de celular, poner dos cargadores, ya lo hemos visto en el canal, pero es algo que deben comprender para que lo puedan utilizar. En este caso tenemos dos transformadores distintos y acá lo que yo deseo es aumentar el voltaje para que llegue a, no sé, unos 50 volt, y aquí tengo uno de 36 volt. Lo vamos a ver con el multitester y vamos a ver qué sucede aquí. Prendemos el multitester, lo ponemos en 200 volt para que no nos equivoquemos. Y acá, como ven, tiene un puente rectificador de diodos, un condensador, por lo tanto está totalmente rectificada la salida de este transformador. Veamos entonces qué voltaje tenemos aquí. Voy a conectar, voy a prender y medimos. Vean bien para que estemos claros. 32.1 volt, 32 volt. Lo ponemos hacia ustedes, a ver si lo pueden ver ahí. Y mido 32.1 volt, ¿correcto? Ahora, yo lo que tengo es otro transformador, lo voy a apagar. Otro transformador que estoy trabajando, recuerden que son de microondas y descuiden que no va a pasar nada si lo toco. Entonces, acá vamos a colocar uno arriba, pero como yo soy precavido, sé que el otro está apagado, pero siempre es importante colocarle un aislante. Colocamos una madera, un plástico, un acrílico y dejamos entonces listo para poder revisar el segundo transformador, que tiene también su cable de alimentación a los 220 en mi país y que en ustedes puede ser de 110, indistintamente puede ser igual. Y acá tenemos también su condensador, su puente rectificador de diodos, por lo tanto tenemos una salida rectificada en corriente continua. Voy a enchufarlo y vamos a ver la diferencia para que se den cuenta que este no tiene los 36 volt. Conecto y ahora vamos a medir el transformador que les comentaba. A ver, lo vamos a poner aquí, ahí, y voy a medir exactamente lo mismo. Medimos y me da, tengo aquí el voltaje, el puente rectificador al revés. Me está marcando 19.5 volt. A ver, ahí, 19.5 volt. Por lo tanto, vemos dos transformadores de microondas modificados y que cada uno me está dando un voltaje distinto. De esta salida de voltaje continuo totalmente rectificada, vamos a hacer una serie. Y con esa serie lo que vamos a hacer es medir cómo, y les voy a dejar el esquema para que ustedes puedan hacerlo, y vamos a medir cómo aumenta el voltaje. Ojo, precaución, desde aquí en adelante ya tenemos un transformador que está entregando más de 4 amperes, entre 3 y 4 amperes, y tenemos un voltaje superior a 50 volt. Desde aquí en adelante tengan mucho cuidado porque ya estamos hablando de corriente continua y alto voltaje como también de amperaje.
esa suma es peligrosísima. Así que mucho ojo para todos los amigos que están interesados en aumentar el voltaje y tener un amperaje superior a los 2 amperes. Ojo con eso, yo se los dejo muy claro. Aquí estamos hablando de peligro. Entonces, si yo tengo un transformador de 19 y otro de 32, si yo los coloco en serie, debería aumentarme a 50 volts. Entonces, desde el positivo me voy a ir al negativo y voy a tener una salida positiva y negativa acá, y lo vamos a medir con mucho cuidado, con mucha precaución, y vamos a ver el aumento de su voltaje. Ya con ello van a poder tener un tremendo equipo con un buen amperaje, como también con buen voltaje. Tengan mucho cuidado. Voy a conectar y les muestro. Y también acuérdense que les voy a dejar el esquema. Entonces amigos, con este puente lo que vamos a hacer es conectar el positivo, que en este caso está a este lado. Simplemente coloqué el puente rectificador para el otro lado, así que es exactamente lo mismo. Este es el positivo y a este lado, en esta punta, está el negativo. Entonces tomo el positivo, me conecto al negativo del siguiente transformador. Y eso es todo. Ahora tenemos una salida desde aquí del negativo y acá tenemos por el condensador, miren el color, está el positivo. Tenemos una salida entonces del negativo y positivo que se han sumado los dos transformadores de microondas modificados que son distintos. Uno tiene 32 y el otro tiene 19. Vamos a ver entonces su salida, cuánto nos va a dar. Tiene 30 y algo, se me había olvidado, 32 volts. Ya, así que lo sumamos y veamos qué tenemos al final. Vamos a conectar y veamos qué sucede. En este caso, como es de prueba para ustedes, tengo dos entradas de energía eléctrica distintas, 220 volts distintos, lo cual podría yo unirlos y así sería más fácil. Pero para ustedes, para la demostración, tengo los 220 volts conectado a esto y desde aquí abajo tengo los 220 volts del transformador más que tiene más vueltas, que da mayor voltaje. Veamos entonces qué tenemos en la salida. Preparamos nuestro tester en 200 volts. Ahí está. Lo voy a correr un poquitito más para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Tenemos entonces 200 volts en corriente continua y tenemos un transformador de 19 y uno de 32. Conectamos entonces el primero para que me ventile, porque le tengo un ventilador al primero, y conecto. Y ahora el segundo. Ahí están los dos conectados y ahora vamos a ver qué voltaje tenemos. Con mucho cuidado acá. Negativo arriba y positivo abajo y veamos qué tenemos aquí. Tocamos y tocamos. Y tenemos 52, con mucho cuidado, ahí 52,3 volts. Fantástico. Hemos aumentado el voltaje. Voy a apagar el primero y el segundo. Como ya les dije, hay que tener mucho cuidado. Como ven, yo pasé a llevar y hubo una chispa. Pueden repetir para que vean. Con mucho cuidado, amigos míos, porque aquí sí que tenemos un voltaje alto y un amperaje alto. Es muy riesgoso y esto sí que tenemos que encapsular, tenemos que aislar lo mejor posible. Yo se lo he mostrado para que ustedes puedan verlo y para que puedan hacerlo en caso de necesitarlo. Dos transformadores distintos, como pueden ser dos iguales, pero en serie para aumentar el voltaje. Si los colocamos en paralelo, ya saben lo que va a pasar. Se va a mantener el voltaje y va a aumentar el amperaje. ¿Para qué? Para que puedan hacer sus máquinas de soldar,
máquinas de derretir materiales. Todo eso lo pueden hacer para que no tengan que forzar los transformadores y colocarle tanto material, tanto cobre, para que en el secundario pueda salir lo que ustedes necesitan. Simplemente con transformadores independientes pueden hacer exactamente lo mismo y mejorar los equipos que ustedes deseen. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Dani Fertobar y nos estamos viendo el próximo capítulo. Chao, chao.